Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado ríos de tinta, titulares en todos lados y, por supuesto, muchísimos comentarios en redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre la relación, o mejor dicho, el misterio, que rodea a dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, el pasado amoroso de estos dos, explorando si aún existen lazos invisibles que los unen, incluso después de su separación. Prepárense para un viaje profundo. Pero antes de que empecemos a bucear en este tema jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre sus series favoritas, actores y actrices, y todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho amor por el drama turco. Recuerden que cada like y comentario es un gran apoyo para el canal. Muchas gracias por eso. Bien, ahora sí vamos a lo importante. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un romance que surgió en la pantalla, en la exitosa serie Love is in the Air, y que traspasó la ficción para convertirse en realidad. Para muchos fans, fueron la pareja perfecta. Sus miradas, sus gestos, la química que desprendían en cada escena. Todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. Y así fue por un tiempo. Pero, ¿qué hizo que este cuento de hadas se convirtiera en un misterio? Vamos a sumergirnos en cada detalle. Recordemos un poco cómo fue todo. El flechazo, al parecer, fue instantáneo. Las primeras señales de su romance fuera del set comenzaron a filtrarse a través de fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. La complicidad era evidente e innegable. La química que demostraban Eda y Serkan en la serie era palpable, y los fans, astutos observadores, comenzaron a notar que algo más estaba sucediendo entre los actores que interpretaban a esta icónica pareja. Y claro, los fans enloquecieron. La noticia de que Eda y Serkan de Love is in the Air eran pareja en la vida real fue la comidilla del momento. Los paparazzi los perseguían, sus nombres eran tendencia en Twitter, Instagram. Era el boom. Los medios de comunicación se volcaron sobre la noticia, analizando cada foto, cada gesto, cada rumor. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su relación, en una constante fuente de interés para el público. La serie Love is in the Air fue, sin duda, un fenómeno. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó a audiencias de todo el mundo. La combinación de romance, comedia y drama fue un éxito, y la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue fundamental para el atractivo de la serie. Los fans se enamoraron de sus personajes, y la idea de que esa química traspasara la pantalla fue un sueño hecho realidad para muchos. La serie no solo les dio fama a nivel internacional, sino que también les regaló una historia de amor que al principio parecía sacada de un cuento. Y por supuesto, no podemos olvidar los detalles que hacían que el romance fuera aún más dulce. Las declaraciones de amor, los viajes románticos, las fotos juntos en las redes sociales. Cada publicación era un evento. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su amor a pleno pulmón. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Cada foto, cada vídeo, cada declaración pública era analizada al detalle por los fans y los medios. Los viajes románticos, las cenas, los eventos, todo era material para alimentar el fervor por la pareja. Los gestos más pequeños eran interpretados como signos de un amor profundo y duradero. En ese momento el mundo parecía estar a sus pies. Las revistas del corazón dedicaban portadas a la pareja, los programas de televisión los invitaban, y los fans no se cansaban de seguir cada paso que daban. Era una época dorada para la pareja, y para los fans, la idea de que el amor entre Eda y Serkan fuera real en la vida era simplemente mágica. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de casi 2 años de relación, la noticia de su separación sacudió a todos los fans. La noticia cayó como un balde de agua fría. La felicidad que compartían en redes sociales, la complicidad que exhibían en público, todo parecía desmoronarse en un instante. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se dispararon. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse?
El impacto fue enorme y la decepción de los fans palpable. La noticia generó una oleada de comentarios, análisis y especulaciones en redes sociales, y los medios de comunicación se lanzaron a intentar descifrar los motivos detrás de la ruptura. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la información oficial fue escasa. No hubo declaraciones claras ni explicaciones detalladas. Lo que sí hubo fueron rumores, interpretaciones y, por supuesto, mucha especulación por parte de los medios y de los fans. La falta de información oficial solo alimentó la curiosidad y la intriga, y el público se aferró a cada detalle para intentar entender qué había sucedido. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presión mediática. Se dijo de todo. Y claro, cada uno de estos rumores alimentaba la curiosidad y la intriga. ¿Quién tenía la razón? ¿Qué había sucedido realmente entre Kerem y Hande? Las teorías se multiplicaron, y cada fan tenía su propia interpretación de lo sucedido. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las agendas apretadas, y otros simplemente creían que el amor se había terminado. Lo cierto es que la falta de transparencia solo sirvió para intensificar el misterio. Y aquí es donde entramos en el misterio. Porque aunque la relación terminó, la conexión entre ellos, de alguna manera, parece persistir. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. La persistencia del interés en la pareja, incluso después de la ruptura, es un claro indicio de que la historia entre Kerem y Hande sigue siendo relevante. El hecho de que los fans sigan hablando de ellos, analizando cada detalle, es una muestra de que el misterio que rodea su relación sigue siendo atractivo. La falta de información oficial solo ha servido para alimentar la especulación y la curiosidad, y el público sigue buscando respuestas. Uno de los puntos que más llama la atención es cómo ambos han manejado la situación. No han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Han mantenido una postura discreta, respetuosa, evitando declaraciones que pudieran alimentar aún más los rumores. Esta discreción en el mundo del espectáculo es inusual. Normalmente las rupturas suelen ir acompañadas de declaraciones públicas, de explicaciones más o menos elaboradas. En este caso el silencio ha sido la norma, y eso ha contribuido a aumentar el misterio. Y por otro lado, ambos han continuado con sus carreras profesionales, con el éxito que los caracteriza. Kerem, por ejemplo, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha mantenido un perfil bajo en lo personal, pero siempre ha sido muy activo en sus redes sociales, compartiendo fotos, vídeos y mensajes a sus fans. La discreción en su vida personal no le ha impedido mantener una conexión con sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales, aunque centradas en su trabajo, siempre han sido un escaparate para su personalidad y sus intereses. El silencio sobre su relación con Hande no ha afectado su carrera, y su éxito profesional sigue intacto. Hande, por su parte, ha continuado siendo una de las actrices más populares de Turquía. Sus proyectos han sido un éxito, y su imagen sigue siendo muy solicitada por marcas y empresas. También ha mantenido una actitud similar a la de Kerem en cuanto a su vida privada, aunque, como es natural, sus apariciones en público y las fotos en redes sociales siempre generan comentarios y especulaciones. Su éxito profesional es innegable y su imagen sigue siendo una de las más valoradas en el mundo del entretenimiento turco. Su discreción en cuanto a su vida personal no ha afectado su carrera, y sigue siendo una de las actrices más queridas por el público. ¿Pero por qué hablamos de misterio y de que aún existen lazos invisibles? Bueno, hay varios detalles que han llamado la atención y que alimentan esta idea. La forma en que ambos han manejado la separación, la discreción, el silencio. Todo esto sugiere que hay algo más detrás de la historia. La falta de información oficial solo ha alimentado la curiosidad y la especulación. El primero es la forma en que ambos se refieren, o mejor dicho, no se refieren el uno al otro. Evitan mencionarse directamente en entrevistas, en publicaciones en redes sociales. Es como si existiera un pacto de silencio, una especie de acuerdo tácito de no hablar del pasado. Esto, por supuesto, alimenta la curiosidad y la especulación. ¿Por qué esta discreción? ¿Qué temen decir? La falta de menciones directas de declaraciones sobre la relación es un claro indicio de que hay algo más detrás de la historia. El silencio es en sí mismo una forma de comunicación, y en este caso, ha generado más preguntas que respuestas. La discreción en las entrevistas, la evasión de las preguntas sobre el tema,
todo esto sugiere que hay una razón para mantener la distancia. Luego están los pequeños detalles que, aunque pueden parecer insignificantes, llaman la atención. Por ejemplo, las reacciones a las publicaciones en redes sociales. A veces algún like o comentario de Kerem a alguna foto de Ande, o viceversa, hace saltar todas las alarmas. Y claro, los fans enloquecidos interpretan estas acciones como señales de que aún hay algo entre ellos. Un simple me gusta puede generar un tsunami de especulaciones. La inmediatez de las redes sociales, la posibilidad de interpretar cada gesto, cada acción, alimenta la curiosidad de los fans. Un like, un comentario, una foto, todo es susceptible de ser analizado y reinterpretado. También está el hecho de que en el mundo del espectáculo, es muy común que las exparejas mantengan una relación cordial, incluso amistosa. Pero en el caso de Kerem y Ande la situación es diferente. No se les ha visto juntos en ningún evento, ni se han cruzado públicamente. Es como si quisieran evitar cualquier tipo de contacto, lo cual, de nuevo, es inusual. La falta de encuentros públicos, la evitación de cualquier tipo de contacto, es un claro indicio de que la relación no es tan sencilla como podría parecer. En el mundo del espectáculo, es común que las exparejas coincidan en eventos, que mantengan una relación cordial, incluso amistosa. En este caso, la ausencia de contacto sugiere que hay algo más, algo que va más allá de una simple separación. Y no podemos olvidar el hecho de que, a pesar de la separación, los fans siguen soñando con una reconciliación. Las redes sociales están llenas de comentarios, mensajes y publicaciones que piden que vuelvan a estar juntos. Y aunque es normal que los fans se ilusionen, la persistencia de este deseo también es un indicativo de que la historia entre Kerem y Ande sigue siendo relevante. El deseo de los fans de que vuelvan a estar juntos es una muestra de la fuerza de su conexión. La persistencia de este deseo, a pesar de la separación, es un claro indicio de que la historia entre ellos sigue siendo relevante. Los fans no solo recuerdan la química en la pantalla, sino que también se han enamorado de la historia de amor que vivieron en la vida real. En resumen, el misterio reside en la ambigüedad. En la falta de información, en las contradicciones, en los detalles que parecen esconder algo más. ¿Hay algo más que una simple separación? ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? El silencio, la discreción, los pequeños detalles, todo esto sugiere que, de alguna manera, el pasado amoroso de Kerem y Ande sigue presente. La falta de información oficial, la ambigüedad en sus declaraciones, la persistencia de los rumores, todo esto contribuye a mantener el misterio. La historia entre ellos sigue generando interés, y los fans siguen buscando respuestas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Ande conocen la respuesta. Lo que sí podemos decir es que por un motivo u otro, su historia de amor sigue siendo tema de conversación. Su pasado amoroso sigue generando interés y, por supuesto, alimentando la imaginación de sus fans. La historia entre ellos sigue siendo relevante y la curiosidad del público sigue intacta. El misterio que rodea su relación es un imán para los fans, y la falta de respuestas oficiales solo ha servido para alimentar la especulación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Están aún atados Kerem Bürsin y Ande Erçel por algo más que un pasado amoroso? La respuesta, como hemos visto, es compleja. No podemos dar una respuesta definitiva, porque no tenemos toda la información. Pero sí podemos decir que, a pesar de la separación, la conexión entre ellos parece persistir. El silencio, la discreción, los pequeños detalles. Todo esto sugiere que, de alguna manera, el pasado amoroso de Kerem y Ande sigue presente. La conexión entre ellos es evidente y el interés del público sigue intacto. El misterio que rodea su relación es un imán para los fans, y la falta de respuestas oficiales solo ha servido para alimentar la especulación. Y es que, más allá de la fama y el éxito, lo que realmente conecta a Kerem y Ande con el público es la autenticidad de su historia. Su romance, que nació en la ficción y se materializó en la vida real, tocó la fibra sensible de los fans. La posibilidad de que el amor de Eda y Serkan fuera real fue un sueño hecho realidad para muchos. La química que desprendían en la serie era innegable, y el hecho de que esa química se extendiera a la vida real fue un regalo para los fans. Ahora, la incertidumbre sobre su relación, el misterio que la rodea, solo intensifica el interés del público. Los fans quieren saber qué pasó porque terminó la relación, si hay posibilidades de una reconciliación.
La falta de respuestas, el silencio de los protagonistas, solo alimenta la especulación y la curiosidad. Y es precisamente esa ambigüedad la que hace que la historia de Kerem y Ande siga siendo relevante. Es la combinación de la fama, el amor, el misterio y la falta de información la que mantiene a los fans enganchados. La historia de Eda y Serkan sigue viva en el corazón de los fans, y el misterio que rodea su relación en la vida real solo sirve para intensificar ese sentimiento. La pregunta de si volverán a estar juntos es recurrente y las redes sociales son un hervidero de comentarios, mensajes y publicaciones que expresan ese deseo. Los fans siguen soñando con una reconciliación, y cada pequeño detalle, cada gesto, cada publicación, es analizado y reinterpretado en busca de señales. En última instancia, la historia de Kerem y Ande es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia de amor, de fama, de éxito, de misterio y de incertidumbre. Es una historia que nos recuerda que la vida, a menudo, no tiene finales felices, pero que siempre hay espacio para la esperanza y la especulación. Espero que les haya gustado este vídeo, amigos. Hemos intentado analizar la situación con objetividad, basándonos en los hechos y en las informaciones disponibles. El análisis de este tema es un ejercicio de especulación, pero también una muestra del cariño y la admiración que los fans sienten por Kerem y Ande. La historia de estos dos actores es un reflejo de la pasión que despierta el mundo del entretenimiento turco. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Creen que existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre la separación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.